Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les traje un nuevo video. En este video les voy a hablar acerca de la bidirección. Bien, para eso voy a retomar una imagen, que era la imagen de nuestras tablas con sus relaciones. Nosotros habíamos decidido, por ejemplo, en esta relación 1 a 1 de usuario y docente, a docente incorporarle un objeto de tipo usuario en su interior. Entonces esto lo que hacía es crear la relación entre ambas tablas, ¿sí? Entonces, fíjense que docente quedó con un objeto de tipo usuario en su interior, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto de la bidirección? La bidirección me permite la comunicación en ambos sentidos de la tabla. Entonces, ¿cómo me generaría esa comunicación en ambos sentidos? Bueno, para generar esa comunicación en ambos sentidos tendríamos que ¿qué? Tendríamos que agregarle a la tabla usuario un objeto de tipo docente. Este objeto de tipo docente también sería una relación de 1 a 1, porque desde usuario a docente es una relación 1 a 1. ¿Sí? Entonces esto me permitiría la comunicación entre ambas tablas, que el docente tenga su usuario, o sea que el docente uno pueda conocer su usuario y que desde el usuario podamos conocer el docente asignado para ese usuario. Bueno, este objeto que agregaremos va a ser el que cree la bidirección, pero este objeto que estamos agregando no me sirve para el alta. Si yo quiero hacer un alta, van a ver que no me va a servir. Solo sirve para lecturas. ¿Sí? Si yo quiero agregar, si yo quiero crear la relación entre docente y usuario, a docente le voy a tener que agregar el usuario. O sea, voy a tener que trabajar con lo que antes conocía. Si yo quiero crear las relaciones, tengo que ir a esta tabla que tiene la relación, no ir a esta tabla, ¿sí? Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Pero quiero que por el momento entiendan que hay algo posible que me permite crear bidirecciones, o sea, que se pueda leer en ambos sentidos, y eso me sirve para las lecturas. Bien, vamos a crear dentro de la tabla usuario, vamos a crear el objeto de tipo docente, ¿sí? Entonces, fíjense que antes habíamos dejado que el docente tenía un usuario en su interior. Y ahora vamos a hacer lo contrario, que el usuario tenga un objeto de tipo docente. Para agregar, agregan el objeto de tipo docente. Le tienen que saltear la relación que hay. Desde usuario a docente hay una relación 1 a 1. One to one. Y aquí tienen que colocar un nuevo tag que no habíamos visto, que es el mappedBy. Arroba mappedBy. Perdón. El mappedBy, cierto que no era un tag, sino que era un atributo. Dentro de la relación one to one, dentro de la relación, ustedes ahí adentro colocan el mappedBy. ¿Sí? Entonces ponen el nombre de la relación y el mappedBy era un atributo de la relación, del tipo de relación. Acá ponen mappedBy y acá van a poner el nombre del atributo en la otra clase. Entonces tienen que ir a la tabla docente y fijarse cómo se llama el atributo usuario. Tiene que ir a la tabla docente, ver el atributo que realiza la relación, y ese atributo que realiza la relación se llama usuario. Entonces va a estar esta bidirección, va a estar mapeada a través de ese objeto de tipo usuario. O sea, me fijo en la otra tabla cómo se llama el objeto que crea la relación. En la otra tabla, el objeto que crea la relación es este objeto usuario. ¿Sí? Bien. Y otra propiedad que hay que agregar es el fetch type.
Justo nosotros tenemos que escribir así, fetch es igual fetch type punto, y hay dos formas. Y esto es la lectura, porque estos objetos me sirven para las lecturas. Este objeto va a ser perezoso o activo, sería la traducción. Eager es algo activo, ¿no? O sea, cada vez que consulte por un usuario, me va a cargar automáticamente de la base de datos su docente. O lazy, perezoso. Solo va a cargar este objeto docente cuando uno se lo solicite. Lo vamos a marcar eager. Ustedes pueden probar después ambos atributos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuándo no me conviene poner eager? Cuando son unas listas. Cuando tenés listas no te conviene colocar eager porque se va a estar cargando siempre la lista y esto no es necesario, ¿sí? Bien. Entonces, ¿me entendieron? Hicimos la relación, la bidirección. Nos paramos en la otra tabla y tratamos de vincularlo a la tabla asociada. Bien, con esto ya es lo único que necesito. Después hacen segundo clic, source, generate getters and setters. Docente, perfecto. Y después reemplazamos el toString. Este toString lo reemplazamos a una toString que tenga todos los atributos. Bien, ya tenemos todo. Con esto ya hicimos la bidirección. Y como les conté antes, la bidirección que me servía para las lecturas. Para, por ejemplo, si yo quiero agregar un elemento a la base de datos, no me sirve. Por ejemplo, elimino la base de datos que tengo actualmente. Por ejemplo, fíjense esta situación. Yo quiero agregar un docente primero. Agrego un docente. Agrego un usuario de la base de datos y al usuario le seteo el docente. ¿Sí? Al usuario le seteo su docente, que es el docente 1. ¿Esto para qué? Para que yo quiero que se relacione el docente Claudio Fernández con el usuario 1 y 2. Y estoy utilizando este atributo docente que se encuentra en la tabla usuario. Estoy utilizando para realizar la relación entre ambas tablas este objeto que era el objeto que creaba la bidirección. La pregunta es esta. Utilizando este objeto, el set de este objeto, que me crea la bidirección, ¿me creará la relación en MySQL? O sea, ¿traducirá esto como una relación en MySQL? Bien, probemos. MySQL no tiene nada, ninguna base de datos creada. Y entonces ahora vamos a ejecutar este código. Ejecutamos app.java, segundo clic run as Java application. Insertó el usuario y insertó el docente y me fijo en la base de datos, a ver. Hizo dos insert, ¿no? Insertó el usuario. Perfecto, usuario 1 y clave 1. Y vamos a ver si insertó el docente. Insertó el docente. 9, apellido, Fernández, nombre Claudio. ¿Pero creó la relación entre ambos objetos? No, no creó la relación entre ambos objetos. ¿Por qué? Porque esto, el que me crea la bidirección, no me sirve para que se enlace en la base de datos, para crear las relaciones en la base de datos. Bien. Entonces este código no me sirve. Al usuario no le puedo setear el docente. Lo correcto sería hacerlo como antes, que esto sería como hacerlo como antes. Espérenme que comento este código. Hacerlo como antes, ¿qué sería? Crear el usuario en la base de datos, crear el docente
y al docente setearle el usuario. Docente tenía el atributo usuario que me generaba una nueva columna y el tipo de relación. Este sí me va a crear la relación en la base de datos. Voy a ejecutar este código guardando el usuario y después el docente. Primero voy a eliminar lo que haya en la base de datos. Ejecuto app.java, segundo clic, run as Java application. Eso ejecutado los insert. Vamos a MySQL. Nos fijamos. Creo el usuario, perfecto. ¿Creó el docente? ¿Creó su relación? Sí, creó el docente con su relación. Porque no utilizamos el objeto mapeado, el objeto de la bidirección. Utilizamos el objeto que veníamos utilizando antes. Al docente, un usuario asignado y el seteo de la relación. Y estos son errores que suelen pasar, ¿sí? Pero lo bueno de la bidirección es que las lecturas, como yo les dije, las lecturas, ¿no? Bueno, fíjense que creé este método llamado leer bidirección de usuario a docente. Abro el objeto de tipo connection y demás y hago un from usuario. Ahora, al ser un from usuario, ¿qué me tendría que traer? El usuario, su contraseña y ¿a qué docente le pertenece? Usuario. Tenemos tres objetos. El nombre de usuario, la contraseña y ahora tenemos este objeto de tipo docente. GetDocente.getLegajo, por ejemplo. Más usuario.getDocente.get nombre. Y así. Fíjense, vamos a ejecutar este código. El código de lectura, ¿sí? Segundo clic, run as Java application. Ahora cuando lee el usuario, que solo hay uno en la base de datos, me lee usuario 1 y clave 1. ¿Y qué más me trae? Su docente relacionado, el legajo y la contraseña. ¿Sí? ¿Vieron? Lo bueno de la bidirección. A través del usuario, ahora puedo traer el docente. ¿Sí? Por ese objeto docente que agregué dentro de la tabla usuario. Bien, unos minutitos y les muestro otro error muy común. Un error, pero súper común. Fíjense, yo voy a comentar esta línea y voy a usar esto. Por cada usuario de la base de datos hago un usuario.toString. ¿Sí? Entonces, en lugar de mostrar cada dato por separado, getUser, getPass, getLegajo, getNombre, voy a mostrar el usuario.toString. Ejecuto app2.java, run as Java application, y esto me va a generar un error. Cuando ustedes vean estos string builder, string Java, string builder, como sucesivas veces, ¿ven? Que se creó un montón de veces esto. Un error con los string. ¿Por qué? Fíjense ahora qué error les puede pasar en los toString. En el toString de usuario, ¿a quién estoy llamando? Al docente. Al toString del docente. De esta manera, al escribir solo el objeto de tipo docente, llama al toString de docente. Y desde docente se está llamando ¿a qué? Al toString de usuario. ¿Sí? Fíjense que ahí hay un bucle, hay un error. Pues desde un toString estamos llamando del otro toString y así sucesivamente. ¿Sí? Acá una solución vamos a probar.
es colocar, en lugar de que muestren el toString directamente del objeto de tipo docente, vamos a agregar esto, punto getLegajo, más un espacio, docente.getNombre, más un espacio, más docente.getApellido. ¿Sí? Y no llamo al getUsuario de docente, porque docente estaría llamando a getUsuario. Y esto sería el bucle que está infinitamente repitiéndose ahí abajo. Entonces, una manera de solucionarlo es eso. Ojo con los toString cuando hacen bidirecciones. Los toString en bidirecciones les puede dar error porque están llamándose entre sí los toString. ¿Sí? Sean más detallistas y ahora probemos. Otra vez, app2.java, segundo clic, run as Java Application. Ahora el toString no me tira error. Me muestra usuario 1, clave 1, legajo, nombre y apellido del docente. Y un minuto más para mostrarles otro error. Elimino la base. Voy a app.java y voy a cargar un usuario y no asignarle ningún docente. Usuario 2. Usuario 2 y clave 2. Agregamos los dos usuarios y el docente. Ejecutamos este código. Bien. Agregó los dos usuarios y el docente. Agregó los dos usuarios y el docente. Me quedó el primer docente con un usuario. Y este usuario, el usuario 1 y clave 1, pertenece al primer docente, al docente Claudio Fernández. Y el segundo usuario, usuario 2, clave 2, no pertenece a ningún docente, queda libre ese usuario. Bien, ahora vamos a hacer una lectura. Vamos a llamar a app2.java. Voy a llamar a app2.java, segundo clic, run as Java Application. Me mostró el primer usuario, porque al hacer el inner join, ese usuario tiene un docente vinculado, pero el segundo usuario me lo mostró. No. ¿Por qué? Porque el segundo usuario no tiene ningún docente vinculado. Entonces, ¿qué me tira? Java Null Pointer Exception. Así que ojo con esto también, porque tendrían que agregar dentro del toString de usuario una pregunta que te diría si es distinto de nulo. Acá vamos a hacer como string mensaje. Es todo esto. Y acá tendríamos que hacer si docente es distinto de nulo, entonces le consultamos, agarramos la información esa. Mensaje más igual. Todos estos datos que estamos colocando. Ojo con estas cosas también. Es otro error muy común. Y hacemos un return del mensaje. Van a tener que estar preguntando porque a veces vienen objetos nulos con Hibernate. Vamos a limpiar todo.
Corremos app2. Ahora sí, me muestra el primer usuario, Claudio Fernández, y el segundo usuario me tiraba un Java Null Pointer porque no tenía docente vinculado. ¿Sí? Entonces tuve que en usuario hacer esta pregunta. Si el docente es distinto de nulo, anexale la información, si no, no. ¿Sí? La pregunta la podrían hacer ahí, la pregunta la podrían hacer por acá, ¿sí? Pero tienen que preguntar si es distinto de nulo. Van a tener que empezar a leer los mensajes que tiran y empezar a comprenderlos. Bueno, terminamos este video. Saludos.